En este vídeo te voy a enseñar todo sobre humedades en tu casa y cómo solucionarlas. Dentro vídeo. Días de lluvia en invierno y nuestras casas son las primeras que nos protegen frente al mal tiempo. Cubiertas que se encargan de recoger el agua o de evacuarla, fachadas y ventanas que frenan la lluvia y cuidado, no nos olvidemos del agua que se encuentra en el suelo porque esa también puede ser un problema para nuestras viviendas. Todo lo que envuelve a nuestra casa o edificio es como una piel y esta piel está pensada para protegernos, para darnos calidad de vida y confort. Si esta piel que nos rodea no está bien pensada, no está bien construida o no se ha mantenido correctamente, podemos tener humedades. La humedad dentro de nuestras viviendas rompe con el confort y es perjudicial para nuestra salud. Organismos como la OMS y el Instituto Americano de Medicina confirman que el riesgo de sufrir asma aumenta un 50% en hogares húmedos. ¿Por qué ocurre esto? La humedad es el paraíso de dos enemigos invisibles, el moho y los ácaros. En un ambiente seco puede haber 3 ácaros por gramo de polvo, pero en una casa húmeda podemos tener hasta 30 veces más. Esto es perjudicial para todos, pero especialmente para bebés, mujeres embarazadas y personas mayores. Además, el frío y la humedad a veces pueden empeorar el dolor en huesos y articulaciones. Así que si quieres dar solución a los problemas de humedad, quédate en este vídeo porque vamos a hablar de las humedades por capilaridad, condensación y filtración. Te daré consejos que te ayudarán a frenar temporalmente las humedades y soluciones que funcionan pero requieren de tu parte un mayor desembolso económico. Antes de nada quiero deciros que existen unos aparatitos que miden la humedad dentro de nuestras viviendas. En invierno, con la calefacción puesta debemos estar en torno al 40% y el 50% de humedad relativa y en verano entre el 45 y el 60% de humedad. Lo primero que debemos de saber es identificar qué tipo de humedades tenemos dentro de nuestra vivienda. Podemos encontrar 3 tipos de humedades: humedades por condensación, humedades por capilaridad y humedades por filtración. Vamos a empezar aprendiendo a identificar y detectar estos tipos de humedades. Empezamos por las humedades de condensación. Antes de ver cómo identificarlas, conviene aclarar qué son. Las humedades por condensación se producen cuando existe un cambio brusco de temperatura sobre una superficie fría. El ejemplo más habitual es el cuarto de baño. Las paredes alicatadas están frías y al ducharnos el vapor de agua del ambiente entra en contacto con esa superficie generando gotas de agua. Eso es la condensación. En viviendas este tipo de humedad suele aparecer principalmente en 2 puntos: fachadas en contacto con el exterior y ventanas. En las fachadas la condensación suele producirse por una falta o carencia de aislamiento térmico. Si en el exterior hace frío y en el interior estamos usando la calefacción, la humedad que generamos como persona, respiración, ducha, cocina, etc., se condensa sobre las paredes frías. En estos casos es habitual observar desconchones en la pintura, abombamiento del revestimiento o del yeso, manchas negras en forma de puntitos, moho, provocadas por la acumulación de humedad y la falta de ventilación. Si no se ventila adecuadamente, la humedad se va acumulando con el tiempo y el problema se va agravando. Otro punto muy frecuente son las ventanas. Aquí puede darse varias situaciones: ventanas antiguas o de mala calidad, ventanas nuevas que aíslan muy bien pero con poca ventilación. Un caso muy habitual es la sustitución de ventanas. Durante la obra, para cambiar una ventana es necesario abrir todo su perímetro: jambas, alféizar, dintel. En ese proceso puede dañarse el aislamiento existente. Puede que directamente no exista el aislamiento, dependiendo del año de construcción y de la normativa vigente en ese momento. Por eso es fundamental que al colocar una ventana nueva, ya sea de aluminio con rotura de puente térmico o de PVC, se revise y asegure el aislamiento en todo el perímetro de la ventana, en contacto con la fachada. Además, hay que prestar especial atención a los casos en los que el ladrillo cara vista gira hacia el interior de la jamba. Si ese ladrillo entra en el interior de la vivienda, se genera un puente térmico y es muy probable que aparezcan condensaciones en todo el borde de la ventana. En vivienda de 2 plantas puede darse otra situación frecuente. Si existe una chimenea en la planta baja, el calor asciende por la escalera hacia la planta superior. Esto provoca que en la planta baja no aparezcan condensaciones. En la planta superior sí, debido a una mayor temperatura y mayor humedad, especialmente si hay diferencias en fachadas o ventanas. Las soluciones más prácticas o habituales son mejorar la ventilación, en la medida más sencilla y en muchos casos la más efectiva. Revisar el aislamiento en ventana. Si hay dudas, se puede comprobar el perímetro de la ventana y, como solución puntual, realizar pequeñas perforaciones para inyectar espuma de poliuretano alrededor del marco. Eso sí, hay que tener claro que si la ventana es de mala calidad y no tiene rotura de puente térmico, aunque se mejore el aislamiento perimetral, la condensación aparecerá igualmente en el propio vidrio o en el marco. El agua condensa acabará goteando hacia abajo en la parte inferior de la
la ventana y terminará generando de nuevo problemas de humedad. En resumen, la condensación no es solo un problema puntual de agua, sino un síntoma claro de falta de aislamiento, ventilación o ambos. Identificar bien el origen es clave para aplicar la solución correcta. Ahora vamos a hablar de las humedades por capilaridad. La humedad por capilaridad se produce cuando un elemento constructivo está en contacto directo con el terreno y no dispone de una barrera impermeabilizante. ¿Qué ocurre en ese caso? El agua presente en el terreno asciende por capilaridad, es decir, se introduce por los poros de los materiales y va subiendo a través del muro. Esto provoca las humedades típicas que aparecen en la parte inferior de las paredes. Este problema es muy habitual en las plantas bajas de la vivienda. Se manifiesta mediante manchas en la zona baja de los muros, desconchones en la pintura, deterioro de revestimientos. El origen del problema suele estar en una deficiente ejecución de la obra o en construcciones antiguas donde directamente no se impermeabilizaron correctamente los elementos en contacto con el terreno. Lo ideal cuando hablamos, por ejemplo, de un muro de sótano es impermeabilizar siempre por la cara en contacto con el terreno, es decir, el esquema correcto sería terreno, impermeabilizar y el muro. El agua siempre es mejor contenerla antes de que entre en el elemento constructivo. Si no existe un sótano, el elemento en contacto con el terreno será la cimentación. En ese caso, la cimentación también debe impermeabilizarse o como mínimo incorporar una solución que corte el ascenso del agua desde la cimentación hacia los muros y el resto de elementos de la vivienda. Soluciones prácticas, aunque con matices, podemos plantear varias opciones. Saneado de la parte inferior del muro y aplicación de morteros transpirables como morteros de cal. Estos morteros permiten que el muro respire y evacúe parte de la humedad. Es importante aclarar que no eliminan la humedad por capilaridad, pero sí mejora el aspecto del muro y con una buena ventilación de la vivienda puede ayudar a controlar el problema. Alicatado tipo zócalo en la parte baja del muro. En este caso la humedad queda detrás del revestimiento y deja de ser visible. No se elimina el problema, simplemente se oculta. Dependiendo del nivel de humedad, el mortero y los materiales pueden estropearse con el tiempo sin que nos demos cuenta, por lo que es una solución que hay que valorar con cuidado. En resumen, la humedad por capilaridad es un problema de origen constructivo. Las soluciones superficiales pueden mejorar el aspecto, pero la solución real pasa siempre por actuar en el origen, es decir, en la relación entre el terreno y el elemento constructivo. El siguiente tipo son las humedades por filtración. Aquí conviene fijarse especialmente en épocas de lluvia, aunque es importante aclarar que la fuente de agua no siempre tiene que ser la lluvia. También puede tratarse de una tubería que está filtrando agua. En cualquier caso, el problema es el mismo. Existe una fuente de agua que se está introduciendo en los materiales de nuestra vivienda. Si el origen es una tubería, pues la solución suele ser directa: localizarla, repararla o sustituirla. Cuando el origen es la lluvia, los elementos más habituales por donde se produce la filtración son la cubierta, la fachada y la carpintería exteriores como las ventanas. La forma de detectarla pues depende del punto de entrada del agua. Desde la cubierta, pues lo normal es que aparezcan manchas de humedad en los techos. En este caso, lo más probable es que esté fallando la impermeabilización de la cubierta. Desde la fachada, si aparecen humedades extendidas en el paramento por la cara interior, suele indicar que el revestimiento exterior, mortero, monocapa, enfoscado, aplacado, etcétera, no está evacuando correctamente el agua. La fachada no funciona como una cubierta, no es completamente impermeable, sino que debe escurrir el agua y permite que el muro respire. Si el revestimiento está deteriorado, el agua acaba filtrando hacia el interior. En torno a las ventanas, si las manchas aparecen alrededor de las carpinterías, lo más habitual es que falle el encuentro entre la ventana y la fachada. Zonas críticas: el dintel, la jamba, el alféizar, la parte superior, los laterales, la zona de abajo. Si estas zonas no están bien selladas, el agua entra con facilidad. En estos casos suele ser necesario aplicar un sellador o silicona adecuada para evitar la entrada de agua. Como soluciones rápidas y sencillas, pues se puede plantear la siguiente: en ventanas aplicar un cordón continuo de silicona o sellador en todo el perímetro de la carpintería, asegurando un sellado correcto. Si la humedad aparece en el techo y procede de cubierta, realizar una inspección visual para localizar las fisuras, juntas estropeadas o zonas de la impermeabilización que estén fallando. Si existe una pintura impermeabilizante, comprobar si está agrietada y repararla o renovarla. También es importante revisar juntas y encuentros, así como el zócalo perimetral. Estas medidas pueden funcionar en casos sencillos, pero cuando el problema es más profundo será necesario pasar a soluciones más complejas que veremos más adelante. Ahora sí, quiero que me acompañe porque vamos a ver las soluciones que mejor funcionan para evitar las humedades por capilaridad, condensación y filtración. Antes de nada, una aclaración importante: esto no está patrocinado, mi objetivo es
ponértelo lo más fácil posible. Y siendo práctico, lo más sencillo muchas veces es acercarte a un gran almacén de materiales y construcción y comprar allí pues los productos necesarios. Dicho esto, la mejor recomendación que puedo darte es siempre la misma: contar con un profesional que identifique correctamente el tipo de humedad y te proponga una solución concreta con un presupuesto. Así que acompáñame, vamos a ver qué productos podemos encontrar en grandes superficies para que si lo necesitas puedas comprarlo con criterio y sin dudas. Debemos de tener en cuenta que estas soluciones pueden funcionar para varias humedades. Comenzamos con las humedades de condensación. Si tenemos humedades en nuestra fachada, lo que podemos hacer es crear un trasdosado, le metemos aislamiento y vamos a tener resuelto el problema de condensaciones. Ahora pasamos a las humedades por filtración. En el caso de fachadas, este es un producto que nos sirve para hidrofugar. Vamos a pulverizar sobre nuestra fachada y con esto conseguiremos que el agua deslice con mucha más facilidad y es completamente transparente. ¿Qué tenemos aquí? Bandas de butilo. La usaremos en filtraciones muy puntuales. Uniones entre tejas, canalones, limatesa, limaolla, cumbreras. Ahora pasamos a las pinturas impermeabilizantes. En este caso también la podemos usar en cubierta. Es recomendable que tenga incorporada fibra de vidrio, permitiendo mayor movilidad con los cambios de temperatura. Pasamos a láminas impermeabilizantes. En este caso te recomiendo que te la instale un profesional. Es algo más caro que pintar porque al final tenemos que levantar el solado existente, aplicar la lámina y volver a colocar el acabado de suelo que queramos, siempre y cuando que usemos láminas para revestir. Hay otras que no hace falta. Pasamos a las humedades por capilaridad. Estamos viendo un producto que son unas inyecciones que mediante una perforación que se va haciendo a lo largo de nuestro muro que contiene esa humedad, creará una barrera impermeabilizante que evitará que el agua suba. Es importante seguir las instrucciones y las indicaciones del producto, ya que se debe de colocar en la junta del ladrillo y en tendel. Contáis 2 filas de ladrillo hacia arriba y ahí en la junta de mortero de cemento es donde tenemos que hacer la perforación e inyectar el producto. Por último pasamos a los morteros impermeabilizantes. Podemos crear nuestro propio mortero y añadirle el aditivo impermeabilizante o comprar ya un mortero impermeabilizante bicomponente. El líquido y el polvo lo mezclamos y lo tendremos que aplicar con una brocha o con una llana. Solución muy buena que te voy a dar para las humedades de capilaridad que tenemos en la zona baja de nuestro muro. Es una combinación tanto de las inyecciones que hemos visto anteriormente y combinarlo con un mortero impermeabilizante, y ya una vez tengamos la capa de mortero, por último podremos rematar con el acabado que queramos. Espero que este vídeo te haya ayudado, comparte, suscríbete, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo.